Y pasamos a dar la palabra al doctor Jorge Gasca, por favor. Buenas tardes, Jorge Gasca de Campeche. Solo para ver si me pueden ayudar con algunas cosas que no me quedaron totalmente claras. Una de ellas es el nuevo criterio, el criterio que se está proponiendo de lenguaje ciudadano, lenguaje claro. ¿Cómo se piensa medir exactamente o ponderar este criterio, ¿no? La otra es, en alguna de las gráficas veía yo que eran los resultados por cada una de las dimensiones, o creo que al menos 2 o 3, incluían el resultado de la métrica 2010, más lo de la métrica 14. ¿Eso se va a sumar en un solo indicador? Porque de otra forma pienso que si alguien salió regular o mal en 2010 y en 2014 está bien, si se le suma lo que pasó en 2010 le afecta negativamente, cuando debería ser un premio, ¿no? El hecho de haber estado mal y luego posteriormente estado bien, como yo más o menos lo entendí, ¿no? La otra es con respecto a la dimensión de sujetos obligados, la nueva dimensión, leíamos que incluye algunas cosas como institucionales de información. Puede pasar en muchas situaciones que los sujetos obligados no tengan previsto esta figura en la normatividad. ¿Qué va a pasar al respecto? Y la otra era una propuesta que trae la Comisión de Transparencia de Campeche con respecto a un nuevo indicador que tendría que ver con la cuestión de los recursos de revisión, en particular con las capacidades institucionales para la resolución en tiempo de estos recursos de revisión. ¿Por qué? Porque consideramos que podría ser un indicador muy importante que esté realmente midiendo una fortaleza o debilidad del órgano garante y que en ese sentido se esté atendiendo debidamente a los principios de legalidad, seguridad jurídica, justicia pronta, expeditez, obligatoriedad, y también consideramos que el de imparcialidad. Y consideramos que no se contrapone a los términos de referencia, no crearía costos adicionales considerables, puesto que podría ser esta información proporcionada estadísticamente sin mayor problema por los órganos garantes o bien en los informes de las respectivas comisiones a lo largo del tiempo, ¿no? Es aplicable a todos los órganos, y bueno, la traemos por escrito, se las queremos presentar a través del licenciado David como presidente de la comisión, para que la consideren. Sí, muchas gracias. Empiezo, si quiere, por la del lenguaje claro, a comentarlo con usted. Lenguaje claro, usamos este término porque es este movimiento que hay sobre lograr un lenguaje que sea accesible al ciudadano. En la métrica 2010, de hecho, hay en la serie de recomendaciones que se realizan, está también en el resumen ejecutivo, algunos de los cuestionamientos puntuales que implica esto del lenguaje ciudadano. Evidentemente esto es parte de lo que vamos a investigar, para eso la métrica nueva tiene este, digamos, segundo componente de encontrar exactamente cómo lo vamos a medir, pero los elementos básicos incluso son estos elementos que ya recomendaba la Secretaría de la Función Pública en este movimiento importante que hubo sobre el lenguaje ciudadano, es decir, cosas como evitar el uso de la voz pasiva, que confunde mucho a veces en los oficios, ¿no? Tratar de que sean oraciones más bien cortas, párrafos no muy largos, evitar en el caso de los portales el hecho de que sea una fotocopia que se hace un PDF y ese PDF se sube como foto y entonces pues apenas si se ve porque además es el expediente así, entonces las letras no se puedes leer la primera parte. Es un poco esta cuestión de qué tanto realmente uno puede comprender la información que está ahí contenida. Exactamente los puntos es parte de lo que vamos a desarrollar en la investigación, es un poco esto que dice Alejandra, que en el curso de la investigación los propios datos te van mostrando cómo, hacia dónde ir, ¿no? La dimensión de sujetos obligados lo que busca es tratar de entender qué pasa. O sea, el usuario simulado nos dice básicamente tiempos, pero no nos dice cómo se procesó eso. La dimensión de sujetos obligados lo que nos quiere es precisamente eso, platicar la historia de qué pasa hacia adentro de los sujetos obligados cuando en alguna de sus ventanillas recibe una solicitud de acceso, qué pasa entre eso y que esa información se entrega o se niega, ¿no? Entonces, el interés de los comités o los equivalentes es en función de ese mecanismo. Una de las cosas que podemos encontrar es que efectivamente la ausencia de los comités es algo
que genera alguna repercusión, buena o mala, no lo sé, ¿no? Es decir, no nos interesan los comités en sí mismos, sino nos interesa la función en su conjunto, porque lo que nos interesa es conocer todo ese caminito. Entonces, si hay o no hay comité, eso no es que te ponga o te quite puntos, ¿no? Lo que queremos entender en esta dimensión es precisamente cómo se camina. Por eso decía que estos datos se cruzan de maravilla con el usuario simulado, porque entonces podemos entender que, por ejemplo, y con la forma en la que está estructurado el usuario simulado, si nosotros vemos que no hay un diferencial de tiempos de respuesta por tipo de pregunta, entonces la primera pregunta sería, ¿pero por qué es esto? Uno esperaría que sí haya un diferencial, ¿no? Por complejidad o por si es información pública de oficio o si es algo que tengo que negar. O sea, por complejidad tendría que haber un diferencial en esfuerzo institucional. Entonces, si vemos que el usuario simulado dice, no hay diferencia, o sea, en tiempo se tardan lo mismo, la siguiente, nos vamos a sujetos obligados, vamos a ver qué pasó con esas preguntas. De hecho, parte de lo que queremos hacer, digamos, Ale y yo, es cuando vayamos a hacer estas visitas, es caminar el proceso. O sea, supongamos que nosotros somos esa solicitud, ¿qué le pasaría? Entonces iríamos viendo cuántos brincos tenemos que dar, cómo están los tiempos, dónde hay cuellos de botella, dónde no, identificar ciertas cosas, ¿no? Insisto, por ejemplo, en lo personal, yo en una solicitud de acceso fuera del proyecto de la métrica a la Suprema Corte de Justicia me enfrenté con un cambio en la dirección del poder. Entonces, cuando se dio el cambio en la presente presidencia, no se nombraron a los titulares de los comités. Entonces, mi solicitud de acceso durmió el sueño de los justos un año. Entonces, pues la verdad es que mi derecho fue vulnerado por un cambio institucional cuando no debió haber sido, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto, el tema no es los comités en sí mismos, sino lo que nos interesa es cómo camina, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos identificar es cuándo hay comités, cuándo no hay comités, y si eso tiene algún impacto, para bien o para mal, en el desarrollo del sistema. Nada más para responder las últimas preguntas y abundar un poquitito en lo que decía Dirk. De hecho, lo que hicimos en la métrica anterior fue identificar distintos modelos de gestión justamente de este tipo de situaciones. Entonces, hay entidades donde no existe un comité institucional por entidad, sino un comité por la entidad, por dependencia, perdón, sino un comité por la entidad. Y de hecho yo creo que dentro de lo que entusiastamente creemos que podemos resolver con esta información es poder incluso ofrecer al final una especie de evaluación sobre el modelo de gestión interna. Porque lo que está comentando Dirk es, digamos, se dice comités institucionales de información, digamos, o equivalente, ¿no? En términos de la gestión, tomen en consideración que estamos incorporando dos preguntas donde esta variable sí va a impactar, que son dos negativas. Entonces, ¿de qué manera un modelo de gestión con respecto a otro puede o no estar sistemáticamente correlacionado con los resultados de calificación de las negativas? Es parte también de la intención, pero estamos considerando de que hay modelos distintos. Y la última es sobre los indicadores. Una de las cosas que tenía los términos de referencia, uno de los puntos y en los que, como dice David Mondragón, eran muy enfáticos, era en el proceso de comparabilidad entre resultados. Y nosotros lo que queremos es mantener la comparabilidad de resultados. Les doy el ejemplo análogo de lo que creo que es lo que les estamos proponiendo. El índice de desarrollo humano que hace Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tuvo un ajuste metodológico en el 2006. Entonces, lo que hicieron fue, imagínense literalmente una gráfica, poder generar datos similares para la siguiente medición que les permitiera la comparación con 2006 y que a cabalidad pudiera informar si hubo adelantos o retrocesos con respecto a la misma perspectiva, que son las mismas variables. Y se agregó una nueva consideración por otras razones, por los datos que estaba sacando CONAP, y a partir de ahí se genera una nueva serie de tiempo. Lo que nosotros estamos proponiendo, y fuimos muy cuidadosos en las variables que se agregaban, es dos cosas principales. No estamos midiendo dos veces la misma cosa, ¿no? Sino estamos generando la comparabilidad 2010 y les estamos tratando de ofrecer un índice compuesto que premia lo que antes castigábamos. Es decir, premia, por ejemplo, acciones de proactividad, premia las facultades y atribuciones de los órganos garantes que no consideramos la vez pasada, que son capacitación,
todas las funciones adicionales por la metodología, ¿no? Que existe una contradicción tal que las variables que se agregan dañen la calificación final con respecto al 2010. Es un agregado en cada una de las dimensiones, no sé si me... Entonces... Sí, pero es que no va a haber un promedio. O sea, no va a haber un Exactamente. promedio 2010-2014. Eso Lo que es. va a haber es decir, en el 2010 tuviste esta puntuación, en el 2014 Es tienes esa. esta. Si subes o bajas, se va a ver. Ah, ok. O sea, no se van a promediar porque eso sí Claro, efectivamente esa no era haría la duda. sentido. Esa era la Sin duda. duda. Era, No, esa era la no, duda. se van a mantener los puntos de observación. Exactamente. Porque precisamente es una de las cosas que queremos, identificar si mejoraron o no. Sí. La otra era, perdón, para completar. En Campeche tenemos lineamientos que le aplican, por ejemplo, en cuestión de archivos, en cuestión de seguridad de datos personales a los distintos sujetos obligados. ¿Eso se va a tomar en un momento determinado como propio de los sujetos obligados o no? Sí. Ok. Porque es que, a ver, mi duda surge de aquí. Ya me quedó claro que aun cuando nuestra ley no establezca que exista un comité, la obligatoriedad de que exista un comité de información, sí me quedó la duda en función de lo siguiente. La comisión como atribución tiene la obligación de emitir lineamientos que son obligatorios para todos los entes públicos o sujetos obligados. En este caso tenemos, por ejemplo, unos para atender solicitudes de información y trae todo el diagrama de flujo. Desde que entras, si entro de manera personal, la vas a registrar en el sistema electrónico, la vas a pasar, tienes tantos días. Si es prevención, lo tienes que hacer en tantos días. O sea, así de detalle, ¿sí? Lo mismo sucede para archivos. Lo mismo sucede para archivos porque te dice inclusive quién es el responsable de resguardar cada uno de las etapas del archivo. Concentración, histórico y demás. Y te dice, ¿no? O te dice, por lo menos el área que debe ser responsable. Entonces, la pregunta es en concreto. El criterio es, independientemente de eso, el ente obligado, el sujeto obligado, debe de tener uno propio, uno emitido por ellos. Es que no se trata la metodología de una propuesta normativa del deber ser, se trata de la generación de variables equivalentes. Entonces, si nosotros vamos a Campeche con estos 3 objetos obligados que comparten los mismos lineamientos, lo único que va a suceder es que es una variable que se vuelve constante. Es decir, la calificación que se le pueda asignar a una secretaría va a ser la misma que se le asigna a la siguiente por el hecho de que son los mismos lineamientos, ¿no? Eso es lo que va a pasar, no es que se penalice que no tengan cada uno sus lineamientos propios. De hecho, Campeche, al final, nos va a facilitar mucho las cosas justamente por esta situación. Pero la última cuestión es que en la evaluación final, en la dimensión de sujetos obligados, como hay una parte de trabajo de campo y cualitativa, vamos a estar en mejores posibilidades incluso de contextualizar justamente esos resultados. No estoy segura de si nos da necesariamente para generar narrativas, pero lo que sí puedo asegurar es que esta información cualitativa se va a transformar para presentarlo de manera equivalente. Pero en este caso de preocupación no es que se penalice que no tengan cada uno, sino simplemente se van a evaluar de manera constante porque son los mismos, ¿no? Eso es todo. Gracias. Ay, perdón. Estaremos pendientes de recibir su... En ese momento lo entrego, de hecho, y creo que es por ahí hay una variable que habla precisamente de los tiempos, ya lo habían explicado, de las solicitudes de información. No es el hecho de que si tengo 20 días para responder porque entregué en los 20 días estoy bien, sino el menor tiempo posible ante la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, Sí, de hecho casi lo acabas de comentar. Pero eso era respecto a las solicitudes de acceso. Y por ahí va la propuesta del recurso. Sí, está bien, Claro. pero el único tema es que nosotros, para generar ese indicador temporal sobre las solicitudes de acceso, digamos, nosotros levantamos esa información, ¿no? O sea, a la hora de que nosotros estamos monitoreando qué le pasa a cada solicitud, o sea, a la hora que monitoreamos las 3,000 y tantas solicitudes, pues vamos marcando en la base de datos, que inclusive la pasada es pública, ahí pueden ver cómo están esos cortes de fechas. Entonces, para nosotros ahí es muy fácil. Pero para poderlo hacer respecto a recursos de revisión necesitaríamos 2 cosas. O irlo a levantar nosotros, cosa que hemos hecho, por ejemplo, para expedientes judiciales, o necesitaríamos que ustedes nos dieran esos listados. Pero entonces tendrían que identificar folio, o sea, por número de expediente, el historial de cortes de tiempo mínimos.
Y no estoy seguro si sea una carga de trabajo que puedan solventar. No, yo no creo, es algo no muy complicado, ¿no? Saber cuántos recursos de revisión tienes fuera de plazo. La base de información, o sea, la fuente de información es en todo caso el informe anual, ¿sí? Los portales, o sea, eso es información que todos reportamos anualmente, ¿sí? Y finalmente esa sería nuestra fuente de información. Sí, independientemente, bueno, eso quedará a su Casi consideración, no hay, a su análisis. No hay un indicador de autorreporteo en la métrica, ¿no? Lo que sí pensamos es que ese indicador es muy importante. Si un órgano garante no está teniendo la capacidad institucional para cumplir con los plazos legales obligatorios como autoridad, está realmente teniendo una debilidad muy fuerte, ¿sí? Independientemente cómo se pueda llegar de la información, independientemente cómo se puede evaluar, me parece que es una ausencia que nos gustaría a nosotros que la valoraran, porque realmente si no se está cumpliendo con los plazos legales se está dejando en incertidumbre al ciudadano y en concreto el ciudadano no está pudiendo ejercer su derecho de acceso a la información conforme a la ley. Te proponemos que es un acuerdo. Si nos permites evaluar, ¿no? Porque por lo que estoy leyendo, pero lo estoy leyendo así rápido, ¿no? En realidad son fuentes de información fijas y en realidad es la generación de un indicador numérico a partir de números ya existentes, de hecho, por oficio. Entonces, más que autorreportado, son de hecho lo que es público, ¿no? Previamente. Sobre todo porque aunque sea así de sencillo, alguien se tiene que sentar, ¿no? A teclear y a meter esos datos. Y si repetimos el cómo estamos haciendo 3 roles todos al mismo tiempo, nada más para ver si lo podemos incorporar sin que eso afecte los tiempos, sobre todo por el procesamiento de datos, que es así a vuelo de pájaro lo que estoy viendo. Pero déjenos revisarlo. Sí. Pero sí, de eso, esa es la intención. Y muchas gracias por la propuesta y sin lugar a dudas, de ser viable hacerlo, entraría en la dimensión de órganos garantes. Exactamente. ¿No? Que básicamente es una propuesta del rezago con respecto al plazo en la respuesta de recursos de revisión, como un indicador de celeridad, expeditez, oportunidad en la que el ciudadano recibe o no recibe esa información. Y si ustedes lo consideran pertinente, una vez que hagamos la revisión con David, podemos hacer una respuesta ya formal de si es viable o no es viable, o si demandaría o no demandaría mayor tiempo. Nada más para no tomar una decisión a No, claro, sí. que nos pueda de hecho, comprometer, nuestra institución va en ese sentido, ¿no? De una sugerencia, una propuesta, con el fin de enriquecer, ¿no? el estudio de la métrica. Sí, adelante, por favor, si pasan el micrófono para allá. Gracias. Entiendo. Sería para abonar también a lo que dice Campeche. Es que yo creo que la revisión de los recursos va más allá de ver si se cumple con los plazos o no se cumple con los plazos, porque a final de cuentas la facultad principal de los órganos garantes es precisamente resolver recursos de revisión. Y entonces, si un órgano garante resuelve 5 recursos de revisión al año, pero tiene 100 millones de pesos, no va a influir si resuelve 5 porque su capacidad institucional va a ser más alta. Lo digo porque en la métrica anterior el Estado salió muy bien, Tamaulipas, pero el Instituto salió muy bajo, precisamente porque teníamos un presupuesto reducido y teníamos poco personal. Y sin embargo, en ese ejercicio resolvimos 15 recursos en ese año. Entonces, siento yo que la resolución de recursos sí es directamente proporcional a la capacidad institucional. Entre más recursos tenga, más personal y más presupuesto debe haber. Pero si no hay suficientes recursos de revisión, entonces esa variable creo que sí influye en la capacidad institucional. Por eso creo yo que sí tiene razón Campeche, más allá de que tenga que ver con la calidad de la resolución o el tiempo de resolución, creo que sí influye mucho en la capacidad institucional, porque digo, es la primer facultad de los institutos. Nada más en eso retomo lo que Rodrigo mencionaba a la hora de la presentación. Una de las conclusiones que tuvo el equipo de la métrica después del análisis de la métrica 2010 es que las variables que se habían incorporado en la evaluación de los órganos garantes eran variables sobre las que los órganos garantes tenían menos control, ¿no? Que era, por ejemplo, la asignación presupuestal. Entonces, por eso, en función de eso, en buena medida la nueva propuesta gira también
en función de incorporar los elementos que se dejaron ausentes. Por lo que la propuesta que está haciendo Campeche es la incorporación de algo que nos permitiera ponderar en términos de las capacidades, que es este comentario que también nos está haciendo Andrés. Yo creo que valdría la pena incorporarlo. Nada más les comento que dentro de la nueva evaluación de órganos garantes también estábamos contemplando la posibilidad de los resultados de los órganos garantes. Doy un ejemplo, ¿no? Todos los órganos garantes tienen actividades de capacitación. Entonces, en términos de capacidades institucionales, ponderar con respecto a sus obligaciones de capacitación, a mí me parece que tiene que incluirse. Porque no es lo mismo la capacitación en un territorio muy extenso que la capacitación justamente en cambio de gobierno. Entonces, no es lo mismo cuando hay cambio de gobierno la capacitación a 52 municipios, además de la resolución, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estamos considerando este tipo de indicadores que nos permitan hacer una ponderación de las capacidades institucionales, por eso decía Rodrigo, con respecto a atribuciones y facultades. Y yo creo que esta es una buena propuesta, nada más déjanos revisarla para saber quién se va a sentar, ¿no?, a teclear. Claro. Yo sobre este punto quisiera decir que es una excelente propuesta. Ojalá y se hubiera presentado cuando elaboramos los términos de referencia. En primer lugar, sí tenemos que verlo, que ustedes lo vayan viendo de manera simultánea, las consideraciones que pueda haber al respecto, pero nosotros también como comisión de evaluación tenemos que revisarlo, porque es probable que no todos los estados estén de acuerdo con incluir esta dimensión así de repente, ¿no? Entonces vamos a consensar la comisión, vamos a consultar con los estados y con las consideraciones que ustedes tengan, hacemos el acercamiento. Si me permites, yo preferiría que fuera la inversa. Yo preferiría que el CIDE emitiera su opinión metodológica, ¿sí?, y de congruencia con todo lo demás, porque entiendo que, bueno, pueden existir estados que no estén en una óptima condición para sacar adelante este indicador, y que me parece que si metodológicamente y también en atención a los principios que se garantizan con el derecho de acceso a la información, a lo que quiero decir que no me parece que si una buena propuesta se someta a ya las consideraciones específicas de los órganos garantes, le quitaríamos seriedad científica, que no se acuerde de forma democrática, ¿sí? Por eso me gustaría que primero se emitiera la opinión científica, metodológica, teórica del CIDE, para que ya luego, con base en esa opinión, entonces sí, en un momento determinado, ponérsela a consideración de los integrantes de la comisión. Está bien, nada más me parece bien tu propuesta, no choca, sino que dice, bueno, primero tengamos la consideración del CIDE y después con esos elementos pongamos la consideración de la COMAIP, de la comisión en primer lugar y de la COMAIP claro, después. Y yo, bueno, con la responsabilidad de coordinador de esa comisión que tengo, la verdad es que no puedo en este momento decidir si vamos con esa variable o no, aunque sea viable metodológicamente, ¿no? Y aunque no incurra en ningún costo mayor, sí necesitamos este proceso, pero aceptamos la propuesta. La única primero la respuesta del CIDE y con base en esos elementos ponerlo a consideración de la comisión y de la COMAIP en general. Claro, lo único que no se sujete esa aprobación o no a un criterio político de conveniencia particular, ¿no?, de cada uno de los estados. Estamos en la instancia, sí es. Sí, pero bueno, en la medida de lo posible, porque a mí me parece realmente valioso medir eso, ¿sí? Muy bien. Por favor, Esteban. Como miembro de la comisión, yo creo que el trabajo del marco de referencia fue muy amplio, fue muy discutido. En Mexicali todavía hubo algunas adhesiones, algunas propuestas que se estuvieron vertiendo ahí. Entonces yo sí consideraría que creo que el mejor camino para los órganos garantes es esa propuesta, que lo revise el CIDE si nos da actuación metodológica, pero que sí se consense en la comisión. Creo que esto va a ser un tema de cuestión política al interior de COMAIP, y yo creo que podemos transitar lo mejor posible el tema de esta métrica nacional. Por otro lado, coincidiría con lo que se aportó aquí, hace un rato por, creo, este artículo 19 o transparencia mexicana, perdón. Sí, creo que hemos avanzado
en el tema de la exposición del CIDE, de algunas dudas, de algunos comentarios, sí, y yo en lo personal sí quería que no desvirtuáramos el tema. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna inquietud adicional? Por favor, Araceli. Gracias. Con respecto a la difusión de la base de datos, entiendo que esta no estaba en el ejercicio anterior, en el VIAX. Esta es una aportación para este ejercicio. A mí me parece buenísimo. Nosotros hacemos el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno y tenemos una cantidad enorme de solicitud de la base de datos porque es muy usada, ¿no?, para temas de investigación y etcétera. Y también sería buenísimo que junto con la base de datos se incluyeran otros insumos del estudio como cuestionarios, etcétera, que también serían muy útiles para personas que están investigando este tema, ¿no? Lo que se pudiera incluir y aportar en la base de datos sería buenísimo. Sí, sí, sin duda sí. El VIAX tiene, digamos, todos unos lineamientos de cómo sube la información, ¿no? Entonces sí, eso se documenta. Pero también recordar que la métrica 2010, todas sus bases de datos están publicadas desde el momento en que se hicieron, o sea, que se liberaron por parte de la COMAIP, están en el sitio de la métrica de la transparencia. Entonces tú puedes bajar las bases completas y usarlas, ¿no? Y están en formato Excel, que es el más universal. Y nada más porque realmente es una gran aportación. No se subieron antes porque no existía el VIAX, ¿no? Y ahora que ya existe, lo que tiene es que el personal del propio banco tiene una metodología de encriptamiento de la información, de tal suerte que no hay hacker que pueda entrar y hacer un movimiento en la información. Pero la segunda es que nos obliga a entregar en un formato que puede ser fácilmente convertible a distintos estándares informáticos, informáticos, Stata, SPSS, XML, etc. Y la otra es que se suben libros de códigos. Entonces tenemos los cuestionarios en la métrica y tenemos los libros de códigos, pero acá vienen estandarizados, entonces nos obliga un poco a hacerlo muchísimo más amigable para el usuario. Pero el micrositio se va a mantener con toda la información. ¿Alguien más? Bueno, si no es el caso, yo agradecería nuevamente al CIDE, muchísimas gracias por la presentación. Agradecería también muchísimo el interés de toda la COMAIP para estar presente, de quienes pudieron hacerlo, y reiteraría que la grabación de este evento se va a poner en el micrositio de internet, así como la versión estenográfica, y adicionalmente y más importante, que todos aquellos compañeros de la COMAIP que no pudieron venir no sientan que perdieron la oportunidad por no haber estado en esta sesión, sino de que seguiremos con la interlocución y la comunicación para aclaraciones, dudas y para procesar todo lo que compete este estudio, que para todos nosotros pues es muy importante. Antes de terminar, por favor, nada más, doctor. para marcar los siguientes pasos, yo creo que sería ideal si podemos tener este listado de enlaces lo antes posible, para que sobre ese enlace nosotros como equipo empecemos la comunicación directa con cada uno de los órganos garantes. Lo que esperaríamos enviarles la próxima semana, una vez teniendo ya los enlaces, sería una carta de presentación del proyecto, que a lo mejor puede incluir buena parte de lo que se ha dicho hoy, y un calendario específico de los siguientes pasos, ¿no? Fijando ya fechas concretas de cuándo le solicitaríamos información, cuándo esperaríamos las respuestas, más o menos cuándo esperamos hacer las visitas de campo, cosas que ya están ahí previstas, pero se los queríamos comunicar de forma muy individual, y también para que ustedes tengan ya los contactos directos de cómo nosotros vamos a estar a su disposición a lo largo de todo el proyecto. Sí, durante la próxima semana creo que les podemos dar, estamos en condiciones de dar antes del viernes de la próxima semana los enlaces para que envíen estas comunicaciones, y obviamente voy a estar incluido yo para que yo pueda, ya con la lista de correos que tengo, porque ya tengo la aplicación nada más para hacer un solo correo, se me va para todos, personalizados. También lo replicaría a todos. Sí, junto con la lista de distribución que cada órgano garante quiera hacia adentro. Exactamente. Y pues nos vamos a encargar en la comisión de mantener actualizado el directorio de la COMAIP. De hecho, por ahí lo tenemos.
archivo para que nada más, así que puedan contacto por contacto, para que puedan enviar todos los correos. En la historia de los convenios les vamos a mandar el modelo de convenio, ¿no? Para que lo puedan ver, pero va a ser, lo que queremos proponerles es enviar un modelo de convenio donde vengan ya los campos a llenarse de manera individual, de tal suerte que si se puede ir avanzando en eso, pues avanzaríamos muchísimo. Por eso vamos a utilizar el listado que tengan ahorita, independientemente del enlace que tengan en este instante, para poder avanzar en la aprobación de los convenios, con instrucciones que se tendría que hacer, ¿sí? Muy bien, sí, Viviana, por favor. La tenemos aquí. Ajá. Hoy mismo en la tarde se las enviamos. La grabación se tarda un poquito más porque la tienen que procesar en un formato, pero la presentación en un momento las enviamos por correo y la subimos al micrositio hoy mismo también. Si no hay más, nuevamente muchas gracias a todos. Estamos en contacto.